Muy buenos días. Estoy sumamente complacida de este encuentro entre colegas, educadores, que estamos todos tratando de dar respuesta a este reto de educar a distancia con unas prácticas que no eran las que nosotros estábamos acostumbrados. Yo voy a hacer para mi exposición una familia de palabras, empezando por la letra R, porque así nos resulta a veces más fácil poder recordar las cosas que vamos trabajando. Empecemos por reconocer el estado de ánimo, los sentimientos que tenemos en este reto de educar a distancia en Venezuela. Estamos angustiados, estamos preocupados, tenemos muchas exigencias y tenemos también muchos miedos, porque hay muchas cosas que desconocemos, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien. Y eso, entiendo, pues no, nos llena de angustia también. Nadie tenía en agenda esta cuarentena y esta suspensión de clase por un par de semanas. Bueno, está muy bien, pero después cuando nos dijeron que era hasta el mes de julio, pues la angustia creció. Entonces, es sano de inteligencia reconocer cuando uno realmente no la está pasando bien. Eso nos ayuda a poder enfrentar la situación. La segunda R, la de recordar que educación con problemas los teníamos ya antes de la cuarentena. No comenzaron los problemas de la educación venezolana a mediados de marzo. Teníamos lo que yo llamo las condiciones preexistentes. Teníamos una educación en emergencia, porque estamos en Venezuela en una situación de emergencia humanitaria compleja. Y no es ahorita. Ya llevamos varios años con esta situación y entonces es una emergencia sobre otra emergencia. Recordemos que estos últimos años la rutina escolar se ha perdido. Recordemos que hemos tenido inasistencia por diversas razones, porque los muchachos no comen en sus casas y tampoco hay a veces en la escuela, porque no hay transporte colectivo, tampoco a veces para nosotros los, el personal que trabaja en la escuela, porque a veces no hay el efectivo para poder pagar el autobús, porque a veces pasamos una semana sin agua y la escuela no puede funcionar sin agua, o a veces la comunidad tiene una semana sin luz y así tampoco se puede funcionar. De manera que por diversas razones la asistencia ha sido muy irregular. En COVID, esta encuesta que hacen las universidades en Venezuela dice en el 2019 que solo el 50% de la población escolar estaba asistiendo de manera regular. Y además añadamos el tema de los niños dejados atrás, esos que necesitan una atención especial, y añadamos también el tema de las renuncias de los maestros por los bajos salarios. Todas estas condiciones preexistentes ya existía, es también el tema de la exclusión escolar. Según UNICEF, tenemos cerca de 1 millón de muchachos fuera del sistema escolar, eso para el año 2019. Entonces, ninguna de esas condiciones preexistentes han mejorado con la cuarentena. Es más, algunas han empeorado y añadamos también el tema de la escasez de combustible. Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque las brechas han aumentado entre los atendidos y los no atendidos y todos esos elementos forman parte de nuestra angustia también. La tercera R que quiero poner sobre la mesa es la de revisar. Revisar algunos elementos que tienen que ver con la educación a distancia. Educación a distancia en realidad viene desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX se ha trabajado con educación a distancia. Mm, por correspondencia, todo lo que en el siglo pasado hacía el Mácaro, ese centro de formación para docentes rurales que tenía Venezuela, muy importante. También lo que Fe Alegría viene haciendo desde hace 45 años, cuando creó el Instituto Radiofónico Fe Alegría, cuyo población a atender era adultos que no habían terminado su primaria, su bachillerato. Entonces empezó a trabajar con un programa que se llamaba El Maestro en Casa, era por radio. Luego, pues en el siglo pues, pasado, tanto la radio como la televisión pues enriquecieron la educación a distancia, solo que sin, digamos, relación bidireccional con los estudiantes. En el año 1983, cuando se considera que el Internet se masifica, se enriquece pues la educación a distancia con el Internet. Entonces, claro, ahí se introdujeron
todas esas plataformas novedosas de los videos, la bidireccionalidad, la posibilidad de intercambiar en tiempo real o también no en tiempo real, pero la posibilidad de intercambiar con los estudiantes. Todo eso es educación a distancia, no solamente la online. Solo que hay que recordar que fue siempre con adultos. Aquí en Venezuela también en educación superior por el tema de la falta de profesores, pues ya llevamos algunos años en que algunas universidades han estado utilizando algunas plataformas de educación a distancia. Pero para niños y adolescentes, o sea, educación inicial, primaria y bachillerato, eso sí es una novedad a nivel mundial. Los 1.500 millones de muchachos que hoy están sin clases presenciales no se había nunca atendido por las vías de educación a distancia. Eso sí es una novedad y por eso no tiene que hacernos sentir mal el que hay cosas que no conozcamos. Y lo que quería yo subrayar es que de todos modos la educación presencial y la educación a distancia no son lo mismo, no le podemos pedir lo mismo, no podemos calcar lo que antes hacíamos con los muchachos enfrente, entonces ahora lo hacemos o por radio, o por televisión, o por WhatsApp, o por Google Classroom, cualquiera de esas otras plataformas online. No, no es lo mismo y entonces no podemos pedirle lo mismo a ambas maneras de educar. Y pasamos a las otras R, las R que yo considero una triple R necesaria para hacer nuestro trabajo a distancia de manera exitosa o que tiene que ver con las R de relajarse, respirar profundo, reírnos, así sea frente al espejo, dado que como ya hemos reconocido que estamos angustiados, presionados, exigidos, inseguros, bueno, que todos los días disponernos a respirar profundo, como comienza la clase que Valeria está haciendo por radio, comienza con ejercicio de interioridad. Tiene que ver con relajarnos, calmarnos. A mí me ayuda mucho sonreírme frente al espejo, unos 3 segundos de sonrisa presionada frente al espejo me distiende y eso me ayuda. Me ayuda también la R de retocarme, o sea, yo me pongo mi franela institucional, me arreglo, me pinto los labios, me acomodo como que si yo me fuera a ir a un colegio o a reunirme con unas mamás. Eso, todas esas cosas ayudan al ánimo de uno y conviene que eso lo hagamos también con los estudiantes, predisponerlos a que hagan sus respiraciones profundas, a que haga algún chistecito para que se relajen, a decirle que sonrían unos a otros con sus hermanitos o con su mamá en su casa. Todo eso va a ayudar al ánimo para disponernos adecuadamente a nuestro trabajo. Siguiendo con las R's, además de retocarnos, animarnos, bueno, pues nosotros tenemos que resolver, ¿verdad? Tenemos 3 meses por delante. Estamos en mayo, pero nos falta junio y parte de julio para trabajar con estos muchachos. Entonces tenemos que resolver. A distancia, ¿qué podemos hacer? Yo sugiero que trabajemos más por competencias que por contenidos, porque dado que no le podemos pedir lo mismo a la educación presencial a este trabajo a distancia, pues no podemos pensar que los muchachos van a estar 3, 4, 5 horas como estaban cuando estaban frente a nosotros en el colegio. Entonces, trabajar, además, eso es lo que se lleva ahora, pero no porque sea lo que se lleva ahora, sino porque necesitamos adecuar nuestra práctica educativa a las nuevas exigencias de la sociedad. Y entonces, ciertamente, los contenidos se pueden buscar, en cambio, las competencias son necesarias para que usted pueda seguir aprendiendo, o sea, aprender a aprender. Uno tiene que ver, por ejemplo, con fortalecer la comprensión lectora. Eso es, sin comprensión lectora, ¿qué puede hacer el muchacho? Pero usted para trabajar la comprensión lectora no necesita X o determinado texto. Pueden buscarlo en Internet, los que tienen acceso a Internet, pero hay muchísimas otras posibilidades. Cualquier cuento, cualquier texto que pueda incluso elaborar el mismo muchacho, el hermano grande que elabora un texto para el pequeño. Lo que importa es que el muchacho aprenda a leer y que comprenda lo que lee. Eso, los contenidos pueden variar,
pero lo que sí no podemos nosotros descuidar es las competencias necesarias para que el muchacho pueda aprender. Igual que con la competencia de saber buscar información. Eso tiene que ser parte de nuestro trabajo educativo, sea cual sea la plataforma que utilicemos, presencial o a distancia, pero aprender a buscar información es algo que tenemos nosotros que reforzar. La otra cosa es tener en cuenta que necesitamos una gran creatividad de nuestra parte para que lo que nosotros propongamos al muchacho sea atractivo, porque si no va a ser una gran carga tener al muchacho ahí por imposición, porque tengo que hacerlo, más en un país en donde sabemos que todo el mundo va a pasar, sea lo que suceda. Entonces eso puede desanimar un poco al muchacho. Entonces tenemos que ponerle un ropaje de atracción que sea divertido lo que nosotros propongamos. Trabajar mucho con el cerebro creativo, vamos a imaginar que vamos a viajar, si estamos aquí en Venezuela, pues vamos a viajar al Orinoco y vamos a meternos en una curiara y vamos a ver qué es lo que estamos observando alrededor, vamos a llegar hasta el Alto Caura y nos metemos en aquella selva extraordinaria. Por cierto, ahí tiene Fe Alegría una escuela, una cosa extraordinaria para que trabajemos el tema de los indígenas, hermanos indígenas, o el tema del fortalecimiento de la educación ambiental, cómo proteger el ambiente. Todo eso lo podemos hacer viajando, pero eso es con los muchachos más grandes. Bueno, vamos a viajar a Europa, ahora con estos noticieros que han hecho el mundo chiquito, pues, ¿qué vemos nosotros cuando vamos a Italia o vamos al Reino Unido o vamos al África o vamos a ver qué países están en guerra? Eso lo van saliendo con los noticieros. Entonces vamos a viajar o vámonos a la luna y vamos a ver que desde la luna qué estamos viendo en el mundo, pero tenemos que trabajar con el cerebro creativo y hacer lo más atractivo y divertido que podamos estas propuestas de aprendizaje. Otra cosa que yo creo que le podemos pedir a la educación a distancia y también a la educación presencial y que no lo estábamos haciendo, por eso hay que aprender de la cuarentena, es todo lo relativo a la educación emocional. ¿Qué falta nos está haciendo ahorita, verdad? Saber administrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso que hemos propuesto para nosotros los educadores, también lo propongo para los muchachos. Está siendo difícil este distanciamiento físico, que no necesariamente tiene que ser distanciamiento social. Vamos a ver, muchachos, ¿cuál ha sido el día en que nos hemos sentido peor en esta cuarentena? Pongámosle nombre, ¿cómo nos sentimos? ¿Estábamos bravos? ¿Estábamos tristes? ¿Cómo nos sentimos? Dibuja esa situación, si es que son niños pequeños. Si son adolescentes, a ver, ¿qué hubieras preferido ese día que te sentías tan mal? O por ejemplo, ¿y cuál ha sido el... ¿Tenemos miedos nosotros en esta cuarentena? ¿Tenemos miedo de contagiarnos? ¿Tenemos miedo de no volver a la escuela? ¿Qué miedos estamos teniendo? Y si tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Mm? Dibujar esa situación de miedo o describir esa situación de miedo en el caso de los adolescentes. También podemos recuperar tiempos bonitos de esta cuarentena. ¿Y cuál ha sido el día más alegre de esta cuarentena? ¿Qué es lo mejor que nos ha pasado en esta cuarentena? Una pequeña de 9 años me decía que lo mejor que le ha pasado es que ha aprendido a dibujar porque su mamá le ha puesto unos tutoriales y entonces ella se la pasa el día dibujando con esos tutoriales y ha aprendido a dibujar muy bonito. Entonces, el trabajo de la educación emocional, saber administrar nuestras emociones y sentimientos, es algo necesario que lo hemos visto en este tiempo en cuarentena, en donde muchos estados de ánimo se han podido disparar. Fíjense que se dice que se ha incrementado el número de casos de violencia intrafamiliar porque los adultos no saben administrar la rabia que tienen o la angustia o la incertidumbre o el problema que tienen de no poder trabajar, no saber de dónde sacar para el día a día. Bueno, pues hay que a trabajar educación emocional con nuestros muchachos y también cuando volvamos a la escuela. Eso es importante. Con los adolescentes también preguntarse cuánta falta te están haciendo tus compañeros, bueno, también con los chiquitos, pero con los adolescentes. Y esa muchachita que te gustaba tanto en el salón de clase, ¿cómo piensas de ella? ¿Qué le vas a decir cuando la veas, cuando nos reencontremos? Y con los niños también. ¿Qué vamos a hacer cuando termine esta cuarentena? Imaginar
cómo vamos a reencontrarnos con esa abuelita que no le hemos visto, con esos compañeritos que tanta falta nos hacen. Creo que pueden ser unas propuestas interesantes para redactar, para poner la imaginación a volar, que eso también es educación. Algo que me gustaría recordar en estos comentarios que estamos haciendo sobre educación a distancia, educación en cuarentena en Venezuela, tiene que ver con el tema de la relación afectiva con nuestros estudiantes. Nuestro trabajo no puede ser pasar 3 meses poniendo tareas. Mucho cuidado con el exceso de tareas, que todo el mundo se está quejando de eso. Y no por muchas más tareas los muchachos van a aprender más. Entonces necesitamos también tener una relación afectiva, preguntarle al muchacho, ¿y cómo te estás sintiendo? Ajá, ¿y qué hiciste el fin de semana? Y yo los quiero mucho, me hacen mucha falta. De vez en cuando sí pueden una llamada. Hay una maestra nuestra que nos contaba el otro día que tiene pocos alumnos, tiene 24 alumnos, todos tienen teléfonos inteligentes y entonces ella se hace el propósito de llamarlos por lo menos una vez durante 15 días. La mamá se emociona, al principio se ponen un poco nerviosos, pero bueno, simplemente quieren ser oídos y cómo te sientes y qué has hecho este fin de semana y cómo te van con las tareas. Y eso ha hecho que también los muchachos tengan una relación con ella de otro tipo, quiero decir, no solamente mandarle las tareas, ella se relaciona por WhatsApp con sus alumnos, ¿no? Entonces también le escriben lo que han hecho con su mamá, que el otro día yo hice una torta y le mandan la foto de la torta. Es muy importante mantener los lazos afectivos. Decía un asesor internacional que si no se mantienen los lazos afectivos podemos esperar mucho abandono escolar cuando regresemos, sea cuando sea que regresemos. Quisiera traer ahora la R de reunirse. Necesitamos en esta cuarentena reunirnos con las madres que son las que están acompañando ahora, comprenderlas, revalorizar esta relación escuela-familia. Ya vemos que ambos tenemos que estar del mismo lado de la cancha. Necesitamos fortalecer ambas instituciones, tanto la escuela como la familia. Esta cuarentena no es para volvernos adversarios, sino para recuperar esa relación que nunca debió ser distante. De manera entonces que madres y maestras, por eso decimos que somos comadres, nos volvemos parte del mismo equipo, del mismo lado de la cancha. Esa R me parece muy importante. Y también reunirnos con otras personas, con otros compañeros, otros colegas, porque aquí estamos aprendiendo todo, como decíamos al principio. Además hay que saber otra cosa. Esta cuarentena, aunque se termine, no va a significar que va a terminar el distanciamiento físico de manera total. La normalidad de antes no va a volver. Yo creo que vamos a tener que mezclar tanto herramientas de la educación presencial como herramientas de la educación a distancia. Entonces, reunirnos con otros compañeros, aprender entre todos, apoyarnos entre todos, me parece que es vital en esta cuarentena, como aprendizaje de esta cuarentena. También quería traer la R de recuperar a los muchachos que se nos han ido. Ya sabemos que antes de la cuarentena teníamos muchachos que se habían ido de la escuela. Cada quien sabe quién se le ha ido. Pues también en este periodo de educación a distancia, cada maestro sabe cuál es el chamo que no ha vuelto o el chamo del cual nadie sabe nada. Vamos a ver qué mensaje le podemos mandar, aunque sepan que es, que nosotros les estamos recordando que fulanito nos hace falta, que aquella muchachita que no ha vuelto, a ver quién sabe de ella. Me parece muy necesario, además de no romper el lazo afectivo, pues ver cómo recuperamos cuando nos volvamos a encontrar a esos muchachos que se nos han ido yendo. Muchachos sin educación no tienen ni presente ni futuro. Eso tenemos mm, que hacerlo como parte de nuestra labor central como educadores en este tiempo. Finalmente, la R de rezar. Sea cual sea nuestra creencia, sea cual sea la religión que practiquemos, rezar ayuda tanto, nos, nos hace sentir acompañados,
nos hace sentir hermanos, sobre todo si utilizamos el Padre Nuestro. Yo escribí hace algún tiempo este Padre Nuestro de la escuela y lo quiero compartir con ustedes. Padre Nuestro que estás en la escuela, en el patio, entre llamas y chamos, que tu reino sea santificado y que de los juegos surjan los hermanos. Padre Nuestro que sabes de sumas, ven, corrige tareas también, que tu reino está en esas cosas grandes y en esas pequeñas que poco se ven. Padre Nuestro, pido por los padres, ellos necesitan de trabajo y pan, que maestras y madres se vuelvan comadres, así sí podremos conseguir la paz. Padre Nuestro, te pido perdón por las clases que doy sin sentido, por hablar siempre más de la cuenta, por esos días que no me he reído. Padre Nuestro, Padre del perdón, que yo sepa entender travesuras, que yo tenga calma ante cualquier lío y hasta en los regaños ponga yo ternura. Padre Nuestro, que nunca caigamos en la tentación de dejar de inventar, que el cansancio, el ruido y la rutina no sean una excusa para no soñar. Padre Nuestro, que cuando yo muera nadie diga que fui una abnegada, que se diga que fui una mujer feliz de enseñar y muy realizada. Muchísimas gracias.